Algunas escenas de este programa han sido representadas, incluyendo la descripción de investigaciones realizadas en la escena del crimen. En Los Ángeles, los expertos forenses tratan de descifrar por qué una atrevida sesión de fotos pasó a ser mortal. En el noroeste del Pacífico, las fuerzas policiales están a la caza de un brutal depredador cuyo deseo de violencia está a punto de llegar a niveles mortales. Mientras los detectives le siguen los pasos a un asesino, la investigación de un doble homicidio da pie a una cacería humana a nivel internacional. La ley no tiene jurisdicción en la mente humana, donde los retorcidos motivos del asesino podrían siempre desafiar a la policía, pero las acciones no pueden desafiar a la ciencia. A través de la ciencia forense, los detectives pueden rastrear incluso a los más perversos criminales y poner fin a sus obsesiones letales. Los nuevos detectives, casos estudiados por la ciencia forense. Obsesiones letales. En Los Ángeles, donde la imagen lo es todo, un rostro hermoso y un cuerpo sexy pueden lanzar a una mujer al estrellato. Pero no todo el mundo puede llegar tan lejos. Hermosa, hermosa. En noviembre de 1995, una modelo acude a una sesión fotográfica y desaparece. Pasan los días sin tener noticias. Sus preocupados padres y amigos no tienen ni idea de su paradero. Entonces, un día, algo llama la atención de una persona. Una tarde, un recogedor de basura que trabaja en la autopista Crest en Los Ángeles encuentra una foto de ensueño entre los desperdicios. La modelo de 27 años. Varios días después, ve el rostro de la mujer de nuevo. Es Linda Sobek, una modelo de la Playa Hermosa que llevaba 5 días desaparecida. Se puso en contacto con la policía explicando su extraño descubrimiento. Hola, mi nombre es Frank Martino. Llamo por la chica que sale en la fotografía. Se trata de una porrista de los Raiders de Los Ángeles. La carrera de la modelo de 27 años estaba en ascenso. Su agenda estaba llena de sesiones de fotos para portadas de revistas y calendarios. Acababa de obtener un papel en una popular serie de televisión. Tengo que llamarlos. El día que desapareció, Linda le dijo a su madre que tenía una sesión fotográfica en un lugar apartado, con un fotógrafo llamado Chuck. Su madre no sabía quién era Chuck ni a dónde irían. Linda prometió llamarla al terminar la sesión. Nunca recibió la llamada. El recogedor le mostró a la policía el lugar donde colocó la basura de la autopista. Sí, coloqué todo lo que recogí en esta bolsa. ¿En esta bolsa es todo? Allí encontraron más fotografías, páginas arrancadas del libro de citas de Linda y un bolso de maquillaje. ¿Esto? También encontraron una pista que pensaron podría llevarlos hasta la modelo. Hay un recibo, pero está a nombre de otra persona. Es un recibo por el préstamo de una camioneta deportiva, un prototipo que aún no había salido a la venta. Estaba firmado por Charles Radburn, con fecha de 16 de noviembre, el mismo día en que Sobek desapareció. Parece que el misterioso Chuck ya fue identificado. La policía descubrió que Radburn es un respetado fotógrafo de automóviles nuevos y es uno de los mejores en su campo. Radburn afirma que no sabe cómo se mezcló su recibo con las pertenencias de Linda Sobek. Sin embargo, admite que quizás fue la última persona en haberla visto. Dijo que la mañana en que desapareció, Sobek le pidió que se encontraran en el estacionamiento de un restaurante. Ella buscaba trabajo, pero él no estaba interesado.
El detective Mike Robinson del Departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles toma la declaración de Rathburn. Afirma que se vio brevemente con ella en el estacionamiento de un restaurante. Revisó su portafolio y le dijo que no tenía tiempo. La empujó fuera del auto y la dejó en el lugar, cerca del mediodía. Y la última vez que la vio fue en el estacionamiento, cuando ella estaba abriendo la puerta de su Datsun blanco. El automóvil de Sobek continúa en el estacionamiento, pero el rastro se ha enfriado. La última persona en verla, Charles Rathburn, es la única pista hacia la modelo desaparecida. La policía le solicita que se dirija a la estación para dar una declaración más extensa. Sin embargo, falta a la cita. Llama para informar que tuvo problemas con el automóvil y nunca apareció ni volvió a llamar. Pero la policía descubre que ha hecho contacto con una amiga que trabaja en la policía. Le envió un fax incoherente donde confiesa haber matado accidentalmente a Sobek y donde amenaza con suicidarse. La policía se apresura a ir a su casa, donde es hallado ebrio y es puesto bajo custodia. En la cárcel, Rathburn cambió la declaración que dio antes. Admitió haber mentido cuando dijo no haber contratado a Linda Sobek. Les habla de un trágico accidente en el lecho seco de un lago en el desierto de Mojave. Rathburn quería fotografiar a Linda conduciendo el vehículo por el terreno accidentado. Se puso detrás del volante para enseñarle cómo hacerlo girar. Afirma que perdió el control del vehículo de 2,5 toneladas y que golpeó a Sobek con la parte trasera, matándola en el acto. Presa del pánico, Rathburn cavó una tumba con sus propias manos. Está tan traumatizado que no recuerda dónde la enterró. La policía no cree en esta nueva versión de la historia, pero sin ninguna otra pista no pueden refutar sus palabras. Coartadas más inciertas han pasado por la corte, pero los investigadores no permitirán que eso suceda. La investigación entra en su siguiente etapa, descubrir fallas en la historia de Rathburn. La policía localiza el vehículo. Desafortunadamente ha sido limpiado y pulido a fondo al menos 2 veces desde el incidente. Los investigadores esperaban encontrar evidencias a pesar de lo minucioso de la limpieza. La primera tarea es buscar señales del lugar del impacto. La criminalista del condado de Los Ángeles, Heidi Robin, no encuentra ninguna. El examen inicial no reveló evidencia de impacto en el exterior del vehículo, tomando en cuenta que es un prototipo recién salido de la línea de ensamblaje. Llegó a nuestras manos limpio y en perfecto estado, lo cual es muy inusual. El vehículo no tenía ninguna raya o abolladura. Tal vez la víctima no fue golpeada, sino arrollada. Colocan el vehículo en un elevador y de nuevo no encuentran ningún rastro. No encontramos evidencia de sangre, tejidos o fibras de ningún tipo, los cuales por lo general se encuentran en el exterior o interior de un vehículo. El siguiente paso es revisar el interior. Aunque la tapicería de cuero se ve perfecta, no lo estaba. Se encontraron residuos de sangre en la ranura entre los cojines del asiento y pequeñas manchas en las costuras. Las pruebas demuestran que son consistentes con el tipo de sangre de Sobek. También se encontraron 4 largos cabellos rubios que le pertenecían. Robbins se da cuenta de una abolladura en una de las puertas. Esto demuestra signos de lucha en el interior del vehículo. La abolladura sugiere una historia diferente a la contada por Rathburn, pero sin encontrar el cuerpo de Sobek no se dispone de todas las pruebas y de forma muy conveniente a Rathburn se le olvida dónde lo enterró.
Durante su custodia policial trató de cometer suicidio, asegurando, escrito en su propia sangre, que él nunca quiso hacerle daño a nadie. Este acto puede parecer de alguien desesperado o muy astuto y calculador. Unidad 4429, cambio. En un intento por probar su aparente sinceridad, luego de 8 días de la desaparición de Linda Sobek, Rathbone recordó dónde había enterrado el cuerpo. Llevó al grupo de búsqueda a un empinado desfiladero a más de 1000 metros sobre el nivel del mar, a 64 kilómetros del lugar de la sesión fotográfica. Con más de una semana bajo tierra, es muy probable que los restos no aporten muchas pruebas que lleven a determinar la causa de la muerte. Siempre pensé que Rathbone decidió colaborar con nosotros el día que lo hizo porque pensó que el cuerpo estaría tan descompuesto que no podríamos hallar pruebas. Al detective Robinson, tanto la confesión como el intento de suicidio de Rathbone le parecen falsos. Le parece que el fotógrafo de hecho estaba tratando de controlar la investigación, dando muy poca información y demasiado tarde. El que recordase de pronto el lugar donde enterró el cuerpo era una prueba de ello. Bajo la supervisión de un antropólogo forense, el equipo de Robinson se dispone a retirar cuidadosamente el cuerpo. Cada una de las rocas de la superficie de la tumba es numerada y catalogada. Centímetro a centímetro, la tierra es removida y tamizada para ser analizada. Luego de 8 horas encuentran la pieza más importante de la evidencia. A 60 centímetros descubren el cuerpo de Sobek. Para su sorpresa, los elementos no la han maltratado. Presentaba pocos signos de descomposición, creo que debido a la altura y al frío. Fue enterrada en un lugar con muy poca entrada de luz solar. Estuvo refrigerada durante esos 9 días. Los investigadores examinan el cuerpo. Si la víctima hubiese sido golpeada por un carro, tendría marcas y heridas a la altura de las rodillas. Sus piernas no mostraban huesos rotos o abrasiones, pero sí varias marcas de ligaduras. Prueba de haber sido atada alrededor de los tobillos. El estado de su ropa sugiere también algo más que un desafortunado accidente y un entierro apresurado. La mayoría de las mujeres usan las blusas con cierre, quizás hasta la altura del centro del pecho. La blusa de Linda estaba cerrada hasta el tope, en la base del cuello, lo cual me pareció una posición muy extraña. Y según mi experiencia, cuando la ropa de la víctima aparece de forma inusual, indica que tal vez fue manipulada de alguna manera. La extraña posición de la ropa de Linda sugiere que Rathbone la vistió, posiblemente después de matarla. Y aparentemente, al tratar de limpiar la evidencia, Rathbone, sin darse cuenta, dejó una segunda pista que confirma que no está diciendo la verdad. Linda era modelo, usaba maquillaje y estaba en una sesión de fotos, y cuando recuperamos su cuerpo notamos que no había rastros de maquillaje y ningún otro tipo de residuo que pudiésemos detectar en la escena del crimen, y eso me preocupó. El estado de su ropa, el maquillaje y las marcas alrededor de sus tobillos sugieren que la víctima no se hallaba de pie al momento de su muerte. Algo distinto había ocurrido, y todo apunta al asesinato. La última fotografía que se tomó de Linda Sobek fue en la mesa de autopsias. Debido a las marcas en su cuerpo, el forense puede determinar que fue asfixia. La hemorragia ocular indica que literalmente le arrancaron el aliento, pero no murió sin pelear. Una de sus muñecas se dislocó y además fue atada. La evidencia física echa por tierra la historia de Rathbone del accidente. Durante el juicio, los cargos por asesinato en primer grado parecen inevitables, pero Rathbone no ha terminado. Buscando la condena por homicidio involuntario, ofrece una historia diferente. Su nueva versión confirma de inmediato toda la evidencia encontrada. En lo que sería ya su tercera versión, Rathbone afirma que Sobek comenzó a quitarse la ropa y a adoptar poses provocativas. Según él, intentó seducirlo
y Linda se molestó cuando solo se limitó a tomarle fotos. Rathbone apartó la cámara y comenzaron a besarse, pero Linda no quiso seguir más allá. Luego de que se apaciguaron los ánimos y ella se vistió, Rathbone le enseñó a hacer girar la camioneta. Pero fue muy imprudente. Pensó que al golpearla la había matado, pero Linda simplemente dio un traspié tratando de esquivarlo y se cortó el rostro en la caída. Rathbone les dijo a las autoridades que la subió al auto para llevarla al hospital, pero se puso histérica y comenzó a pelear y a amenazarlo con una demanda. Trató de detenerla con un abrazo de oso, pero esto solo logró ponerla más agitada y violenta. Como último recurso, se sentó encima de ella. Finalmente se calmó. Entonces se dio cuenta de que no respiraba. La sacó del auto para tratar de revivirla, pero estaba muerta. Para explicar las marcas de ligaduras, Rathbone dijo que ató los tobillos de la modelo para poder subir fácilmente el cuerpo a la camioneta. Luego la enterró. Era una historia muy colorida, pero de nuevo parecía muy rebuscada. Me pareció que, al tratar de explicar cada pieza de evidencia que el fiscal presentaba, Rathbone trataba de armar una especie de cobertor de retazos que al final no era simétrico, no tenía la forma adecuada. Si Rathbone convence al jurado de su elaborada historia, es posible que se le condene solo por homicidio involuntario. Para probar su historia, Rathbone presenta a la corte 5 rollos de película tomadas durante la sesión. Explicó que los había dejado en el desierto luego de la muerte de la víctima y que le había pedido a su hermano que los buscara. En 4 de los rollos vemos a Sobek modelando, pero el 5.º rollo era casi irreconocible. Rathbone explicó que este contenía las fotos íntimas de Linda Sobek, probando que trataba de seducirlo, pero que en el apuro del momento tomó un rollo que ya había usado y sin darse cuenta mezcló las fotos de Sobek con fotos del interior de la camioneta. Las duras condiciones del desierto aparentemente afectaron al rollo, arruinando la emulsión. Rathbone presentó 13 imágenes distorsionadas de una mujer en poses pornográficas sobreexpuestas en las del interior de un vehículo. Además de las fotos, contó una versión modificada de lo sucedido. Explica mejor el estado de la ropa y el maquillaje de la víctima. Decidió cambiar algunos eventos en su historia. Otra versión de la verdad salió a relucir, sugiriendo que la muerte no fue resultado de un accidente con el vehículo, sino debido a una situación de actividad sexual consensuada que se les fue de las manos y que accidentalmente resultó en la muerte de Linda. Utilizó las fotografías para probar esta última versión de la historia. Los investigadores deciden buscar pruebas para demostrar que las fotos son falsas. El detective Robinson cree que las fotografías están muy dañadas para considerar las pruebas concluyentes. Necesita determinar si la camioneta y la mujer en las fotos son las que Rathbone afirma. Se enteró de que semanas antes de obtener la camioneta, Rathbone fotografió otro prototipo de vehículo del año 1998. El detective solicita las fotos del interior de ese vehículo a la fábrica. Heidi Robbins entrega las fotografías sobreexpuestas y las imágenes del interior del otro prototipo al Centro Nacional de Tecnología para la Aplicación de la Ley y Correctivos en California para ser comparadas. Esta agencia provee tecnología forense de punta en el análisis de imágenes. Estas son escaneadas en una computadora de alta velocidad y mejoradas con un programa de artes gráficas. El ingeniero Bill Ripeto mejora digitalmente el contraste, el detalle de las sombras y el color para hacerlas más nítidas. Los rollos de película estaban en muy mal estado. De hecho, partes de las imágenes no se distinguen. Así que los detectives no tienen una imagen completa del tablero interior de la camioneta. Usando nuestros equipos podemos alterar el contraste, mejoramos la nitidez buscando detalles que serían imposibles de captar con un proceso fotográfico convencional. Podemos hacerlo en la computadora en tiempo real. Imagino que a ustedes les interesa definir si esto es parte de un cuerpo o es parte del tablero.
Una vez mejoradas las fotografías, Repetto reposiciona y superpone las fotos del otro prototipo sobre los negativos dañados. Espera descubrir si el vehículo de las fotos es en realidad la camioneta donde murió Sobek o son del prototipo anterior. Podemos comparar cosas como el medidor de velocidad, el radio del volante. Desafortunadamente, no podemos ver ni el patrón ni el logo en el volante, pero las coincidencias son bastante buenas. Así que luego de trabajar unos pocos minutos, puedo decir que es obvio que estas fotos no son de la camioneta, sino del primer prototipo. Repetto revisa si la mujer sin rostro es Linda Sobek. Compara el vestido que Linda llevaba puesto el día de la sesión con una porción del encaje que aparece en las fotos con doble exposición, debido a que los patrones del encaje se repiten. Solo toma un fragmento del material para probar que no son las mismas. En esta imagen podemos ver un patrón definido. Hay una marca aquí en forma de bota y un patrón vertical que luego dobla a la izquierda y se repite en esta área. Los patrones en el encaje son inconsistentes, así como también la comparación entre la anatomía de Linda y la modelo de las fotos. La última historia de Rathbone es falsa. En la cuarta y final versión de la verdad que presentó la defensa, cuando el acusado desde el estrado trató de explicar toda la evidencia física y las circunstancias que rodearon la muerte de Linda, al principio dijo que las fotos eran del segundo prototipo y de Sobek, y fue muy impactante ver cómo los integrantes del jurado pudieron comprobar que no solo no se trataba de la camioneta, sino que la mujer no era Linda Sobek. Una vez más, los hechos contradicen la historia de Rathbone. El jurado no creyó ninguna de sus mentiras. Charles Rathbone fue condenado por asesinato en primer grado y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad bajo palabra. Casi desde el principio el fotógrafo fue el foco de atención en el caso Sobek, pero cuando los asesinatos son al azar, los investigadores deben explorar más allá. En Beaverton, Oregon, la mañana siguiente al día de San Valentín de 1981, la policía acude para revisar una casa en un tranquilo vecindario. En ella encuentran el cuerpo de Julian Reed, de 18 años. Le dispararon en la parte de atrás de la cabeza con 2 balas de calibre 38, aparentemente mientras trataba de huir. El médico forense determina que murió entre las 3 y las 4 de la madrugada. Mientras los investigadores procesan la escena del crimen, el detective Dave Bishop recoge la primera pista importante. Hay signos que apuntan a que la víctima conocía al asesino. La puerta estaba sin seguro, el equipo de sonido estaba encendido, había un par de copas en el lavaplatos. Aquí puede verse... La policía busca algún tipo de rastros que el asesino pudo haber dejado en la casa. No se encuentran huellas digitales, pero los técnicos descubren cabellos y fibras. En el piso de arriba encuentran signos de lucha. La cama estaba totalmente destrozada, las sábanas por todos lados. Aparentemente hubo una guerra en ese lugar. Las manchas encontradas en las sábanas muestran que un hombre con tipo de sangre B mantuvo relaciones sexuales con la víctima. Durante la semana siguiente, los detectives entrevistaron a más de 150 amigos y conocidos de la víctima. Varios mencionaron a un hombre mayor que recientemente había resurgido de su pasado. Trabaja en un bar de la localidad y salieron un par de veces el año pasado. Rich pensó que era un poco déspota y que solo serían amigos. Su nombre era Randall Woodfield. Randy fue un atleta estrella y había sido convocado brevemente por un equipo de la Liga de Fútbol Americano. Era muy afable y divertido, pero no era un buen muchacho. La policía descubrió que estaba en libertad condicional luego de haber estado 3 años en prisión por varios asaltos en Portland. La policía coordinó una entrevista con él. Decía recordar vagamente a la víctima, pero no haberla visto en meses. A los investigadores les pareció muy cándido y amable. Si no lo conoces, podría ser cualquier tipo. Era muy agradable conversar con él. Usaba muy pocas malas palabras y hablaba con voz muy suave. Woodfield fue muy franco sobre su pasado, pero levantó sospechas el hecho de que no quisiera entregar una muestra de cabello o tomar la prueba del polígrafo. 7 largas horas de interrogatorio produjeron muy poca información. Sin embargo, lograron cansarlo.
y al final accedió a que la policía registrase su apartamento. Le dije a los detectives que lo primero que tenían que buscar en la casa de Woodfield eran las sábanas porque había muestras de cabello y sangre en ellas. Los investigadores tomaron la muestra de cabello que les hacía falta de las sábanas de Woodfield. También encontraron una bala calibre 32 y un rollo de cinta de atletismo en su bolso del gimnasio. Por lo general, estos objetos no tienen importancia, pero en este caso la policía no está tan segura. La cinta de atletismo es una pista importante para una serie de violaciones y homicidios sin resolver que han ocurrido durante 2 meses a lo largo de la Interestatal 5. Los detectives se preguntan si han descubierto algo más que un caso aislado de homicidio. Las sospechas se intensifican cuando la policía revisa la factura telefónica de Woodfield en busca de llamadas a Julie Ritz. En ese momento vivía en parte de una casa que le rentaba a una joven. Ella también vivía en la casa y al preguntarle si tenía idea de que hubiese hecho llamadas a Beaverton, ella respondió: es posible. Hoy me llegó la factura y es más de $200. Parece que ha llamado a todo el mundo. Obtiene una copia de la cuenta de teléfono de Woodfield gracias a su compañera de casa. Cuando estaba de viaje, a Woodfield le gustaba mantenerse en contacto con sus antiguas novias, cargando las llamadas al teléfono de su compañera. Bishop revisa la cuenta y no encuentra el número de Ritz, pero consigue un patrón escalofriante. De repente, al revisar la cuenta, me di cuenta de algo muy atemorizante. Es una especie de mapa de la Interestatal 5. Desde comienzos de diciembre de 1980, un depredador se encuentra al acecho en la carretera Interestatal 5 a lo largo de 3 estados, asaltando las tiendas que están al lado de la carretera, violando y asesinando a las jóvenes que las atienden. Se crea un grupo especial para rastrear los movimientos del asesino, recolectar las pocas pistas que deja. El asesino es muy consistente, solo ataca a desconocidas y no deja huellas. Cabello y ojos oscuros. Lo describen como... A menudo usando capucha y barba falsa. Alrededor de 1,85 m. El 18 de enero de 1981, un mes antes del asesinato de Ritz, la policía recibe una llamada para acudir a un edificio de oficinas en Salem, Oregon, a varios kilómetros del lugar donde mataron a Julie Ritz. ¿Qué tenemos? Lisa García y Sherry Hull se encontraban limpiando una oficina cuando un intruso entró. Fueron abusadas sexualmente y a ambas les dispararon en la parte de atrás de la cabeza. Sorprendentemente, García nunca perdió el conocimiento y, aunque confundida y mareada, logró llamar a emergencias. Por un giro del destino, ninguna de las balas perforó el cerebro de García. Hull no fue tan afortunada. Murió en el hospital. Los detectives analizan la escena del crimen. Descubren algo de cabello y fibras, así como 2 balas de calibre 32. La evidencia y el método de ataque se ajusta al perfil de un criminal que está creando por sí solo una ola de crímenes. Los detectives en Oregon creen que han dado con la pista de un asesino en serie que merodea la Interestatal 5. Las víctimas del asesinato de la I-5 son siempre mujeres jóvenes y atractivas con cabello largo. A menudo ata sus muñecas con la misma marca de cinta atlética y cuando mata lo hace con disparos en la parte de atrás de la cabeza. Muchas de las víctimas lo han visto brevemente, pero Lisa García es la única que lo ha visto matar a alguien. Lo describe como un hombre blanco de alrededor de 20 años, con abundante cabello ondulado. Usa una banda adhesiva en la nariz probablemente para evitar que sus víctimas noten sus facciones. Sin embargo, la policía sigue sin saber quién es. Ha cometido más de 20 violaciones y asaltos y es sospechoso del asesinato de 5 mujeres. Julie Ritz sería la 6ª. Como el edificio de oficinas donde le dispararon a García, la casa de Ritz queda en el corredor de la I-5. García le dio al asesino un rostro. Ritz, un posible nombre. Randall Woodfield.
No entiendo de qué se trata esto, oficial. Las muestras de cabello y de sangre recolectadas del apartamento de Woodfield, junto con la información de la factura telefónica, le da suficiente evidencia a la policía para arrestar a Woodfield bajo sospecha de ser el asesino de la I-5. Pero para armar el caso necesitan todas las pruebas que puedan encontrar. Lisa García, la única sobreviviente de los ataques, es llamada para que lo identifique. Si alguien te resulta familiar en esa hoja que te he dado, haz lo que te digo y no te va a pasar nada. No llames a la policía. ¿Dónde está el depósito? gracias. Se hace una rueda de reconocimiento de sospechosos. Los participantes deben leer frases que usó el asesino de la I-5. Acérquese al micrófono, por favor. La evidencia circunstancial contra Randall Woodfield es sólida. Su descripción física y su manera de moverse coinciden con el perfil del asesino. Su compañera de piso confirma que no estaba en casa la noche que atacó el asesino. La muestra de cabello encontrada en el domicilio de Woodfield coincide con los encontrados en la cama de Julie Reed y en el edificio de oficinas donde Lisa García fue atacada. Su tipo de sangre es B. No llames a la policía. Lo único que necesita la policía es un testigo ocular creíble. Haz lo que se te diga y no pasará nada. Completamente segura, Lisa García eligió a Woodfield en la rueda de sospechosos. Fue su voz la que, según ella, la hizo reconocerlo. Si la bala encontrada en su apartamento coincide de alguna manera con la bala calibre 32 que fue removida del cráneo de Lisa García, la policía tiene un caso cerrado. Pero se enfrentan a dos problemas. La bala que se encontró en posesión de Woodfield no había sido disparada, así que no tiene ningún tipo de marcas que permitan compararla con ninguna de las escenas del crimen. Y peor aún, no disponen del arma con la cual hacer las pruebas. Las pruebas de balística tradicionales serían inútiles. En su lugar, los investigadores van a tener que comparar las balas átomo por átomo. En el Centro de Radiación de la Universidad de Oregon, el analista Michael Conradi usa el poder nuclear para poner a los criminales tras las rejas. Nos contactaron y nos hablaron de la evidencia que tenían. Se preguntaban qué podíamos hacer para ayudarlos. Les dijimos que la situación era ideal para usar el análisis por activación. Conradi recibe 4 fragmentos de bala que se cree son de crímenes cometidos por el asesino de la I-5. También le entregan la bala encontrada en el bolso de gimnasia de Woodfield. Su trabajo es descubrir si coinciden. Los fabricantes producen las balas por lote. Cada tanque de plomo contiene diversas cantidades de elementos como plata, cobre, estaño, antimonio y arsénico. Un proceso llamado análisis por activación de neutrones permite a los científicos comparar los niveles mínimos de estos elementos y así identificar las balas que fueron producidas en el mismo lote. Conradi corta una muestra de la bala, la aplana y la limpia con ácido nítrico para remover contaminantes. Un tubo neumático la envía 5 metros bajo el agua hasta el núcleo de un reactor nuclear. En el núcleo, la muestra es bombardeada por partículas subatómicas llamadas neutrones. Algunos de los átomos de la muestra absorben algunos de estos neutrones. La muestra se vuelve inestable, liberando los neutrones sobrantes con un estallido de energía. Es un proceso llamado descomposición radioactiva. Cada elemento libera esta radiación siguiendo un patrón único y consistente. La lectura de ese patrón permite identificar el tipo de elemento y la cantidad existente. Una vez que el contenedor regresa al laboratorio, Conradi tiene que actuar deprisa antes de que la radioactividad disminuya. De lo contrario, no tendría nada que examinar. Tengo 1 minuto para sacar la muestra de la cápsula y colocarla en el detector. Coloca el disco en un sensor computarizado. El sistema produce un patrón que indica la cantidad relativa de cada elemento existente en la muestra. Si la bala no disparada del apartamento de Woodfield coincide con la que se le extrajo a García, el sospechoso no podrá evitar la condena.
Las muestras dan como resultado un patrón idéntico. El análisis de activación por neutrones demuestra que los fragmentos de bala de la escena del crimen y la recuperada en el apartamento de Woodfield provienen del mismo lote. La bala encontrada en el apartamento es idéntica a la extraída de Elisa García. Las fibras, el cabello y las cuentas telefónicas lo vinculan con varias escenas de otros crímenes. Woodfield es un asesino astuto y metódico que se prepara para sus ataques como si se tratara de un ritual. Su patrón es tan consistente como mortal. Su fórmula para atacar víctimas al azar lo hacía parecer indetenible. Pero luego cambió su rutina y atacó a alguien que conocía. Esto al final condujo a su captura. Basados en la evidencia, los investigadores reconstruyen las últimas horas de vida de Julie Ritz. El señor Woodfield llegó a su casa alrededor de las 3 de la madrugada. Había estado bebiendo. Hola, Julie. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Le preguntó si podía compartir un rato con ella. Aparentemente, Julie aceptó. Tomaron un par de copas de vino. Ella estaba preparando café. En ese momento, él sacó el arma, la llevó arriba, la sometió y la violó. La cama estaba totalmente destrozada. Mientras bajaba las escaleras, le disparó 2 veces detrás de la cabeza. Armados con un imponente caso basado en pruebas forenses, los fiscales lograron probar que Randall Woodfield era el asesino de la I-5. Se le encontró culpable de asesinato, intento de asesinato y 2 cargos por violación. Actualmente cumple cadena perpetua más otra condena de 165 años en la prisión estatal de Oregon. Los motivos de un asesino están más allá del alcance del investigador forense. Los detectives deben sentirse satisfechos con saber cómo, cuándo y quién cometió el crimen. En horas de la tarde del 3 de abril de 1985, miembros de un club de naipes van a reunirse en la casa de Derek y Nancy Hyson en Boonesboro, Virginia. Aun cuando los vehículos de ambos están parados en la entrada, ni Derek, de 72 años, ni su esposa acuden a abrir la puerta. Presintiendo algo malo, los invitados llaman a una amiga de la familia, quien llega con una copia de la llave. Están alarmados, ya que Derek nunca se pierde un juego semanal, y menos si él es el anfitrión. Dentro de la casa, investigadores del Departamento del Alguacil del Condado de Bedford se encuentran con una escena espantosa. Logran determinar que Derek y Nancy Hyson fueron asesinados el fin de semana anterior. Cortaron sus gargantas y sus cuerpos están marcados por numerosas heridas. Los detectives descartan el robo como el móvil del asesinato. No forzaron la entrada y no se llevaron dinero ni objetos de valor. Todo el piso está manchado de sangre. Debido a los extraños patrones de las manchas, los investigadores se preguntan si se trata de un asesinato ritual. El experto forense Steve Rush es uno de los primeros en llegar a la escena. Todo el piso estaba manchado de sangre. Eso me llamó la atención, ya que es muy poco usual que alguien, como lo creí en ese momento, juegue con la sangre. Mientras revisan el lugar en busca de evidencias, los investigadores se dan cuenta de que los extraños círculos en realidad los hizo el asesino para tratar de cubrir sus huellas, y temen que quizás haya logrado salirse con la suya.
Por lo general, una escena del crimen tan desastrosa tiende a suministrar muchas pistas, pero la escena del crimen en la casa de los Hyson en Virginia no es el resultado de un asesino descuidado. Cuando el asesino se dio cuenta de que estaba dejando huellas, se quitó los zapatos y cubrió las marcas. Solo quedó una huella, y el piso de roble donde apareció se envió al laboratorio para ser analizado. En la División de Ciencias Forenses de Virginia, el Dr. Robert Hallett utiliza las huellas para detener a los criminales. Trabaja con fotos en tamaño real para evitar que las huellas originales resulten dañadas. Usando el patrón de los tejidos puede determinar que la huella en la casa de los Hyson proviene de un pie con calcetín. Un pie descalzo haría su trabajo mucho más sencillo, ya que al igual que las manos, los pies tienen pequeñas marcas llamadas crestas de fricción. Un experto se vale de estas crestas para vincular con exactitud la huella de un pie con determinada persona. Pueden ser utilizadas para identificar positivamente a cualquier persona y poder asegurar que la impresión de un pie pertenece a alguien en particular. Sin embargo, en este caso no es posible. Hallett tiene que basar su análisis solamente en la anatomía del pie, aun cuando la fotografía obtenida en la casa de los Hyson indica que el sospechoso arrastraba los pies. Hallett está contento con la evidencia. La impresión está completa. Tengo el talón y el arco, el metatarso o bola de pie y tengo 5 dedos que se distinguen muy bien. Considero que es una excelente fotografía con la cual trabajar. Pero hasta que Hallett no tenga nada contra la cual compararla, la fotografía del calcetín ensangrentada es inútil. Va a tener que esperar a que aparezca un sospechoso. A pesar de la falta de evidencia firme, el investigador principal, teniente Ricky Gardner, ya se está formando una idea del asesino. Es obvio desde el principio que la persona que cometió los asesinatos estaba molesta, tanto con el señor como con la señora Hyson. Aparentemente los Hyson conocían al agresor e incluso comieron juntos. En 2 lugares de la mesa se encontraron restos de comida y vino. Pero fueron 3 y no 2. Las sillas que fueron empujadas abruptamente de la mesa. Los Hyson fueron asesinados por alguien a quien no temían, pero al que debían temer. El equipo de Gardner busca cualquier tipo de pista, por más pequeña que sea, algún indicio del asesino. Tratan de obtener alguna huella dactilar latente, sellando la casa y bombeando vapores con un tipo especial de pegamento. Transcurren varias horas mientras analizan con mucho detalle una casa llena de huellas dactilares. Sin embargo, de las miles que recogen de todas las superficies, ninguna de ellas resulta sospechosa. El asesino no dejó huellas dactilares, así que los investigadores van a buscar sangre. Esperan rastrear los movimientos del asesino, siguiendo el sangriento sendero que dejó. Para descubrir rastros imperceptibles, el equipo forense utiliza luminol. Este químico se combina con la sangre, incluso con gotas invisibles al ojo humano. Al apagar la luz y utilizando una fuente de luz provista de un filtro especial, la sangre mezclada con luminol brilla. El luminol ayudó a determinar que una persona salió de la casa, fue hacia la calle y aparentemente abordó un vehículo. Tomamos muestras y fotografías, comprobando que todo contenía sangre. La sangre de las víctimas rastreada en los calcetines del asesino revela solo un conjunto de huellas. Dentro de la casa, la búsqueda se intensifica a la espera de descubrir otras pistas que pueda haber en la sangre. Una vez más, revisan cada rincón de la casa en busca de otras pistas que revelen los movimientos del asesino. El luminol aplicado en partes de la casa no le suministró información distinta a la que tenían. Sin embargo, en el baño, el químico reveló una sola gota separada del resto. El asesino no logró eliminarla por completo. Los detectives suponen que proviene de una herida del mismo asesino. Las pruebas demuestran que la gota contiene sangre tipo O. No pertenece a Derek, pues el suyo es tipo A, ni a Nancy, que es tipo AB. Si el asesino hubiese sangrado en cualquier otro lugar de la casa, su sangre mezclada con la de los Hyson no podría ser identificada. El cuidadoso asesino había dejado un rastro muy vago, pero ninguna pista sobre sus motivos. Los investigadores entrevistan a los familiares y amigos, preguntando a todos su paradero el fin de semana del asesinato y revisando todas las historias. Ninguno resultó sospechoso.
esperaban obtener alguna información de Elizabeth, la hija de los Hyson, ya que se había mudado recientemente de la casa. Estudia su primer año en la Universidad de Virginia. Elizabeth es una joven muy brillante, educada en internados en Suiza e Inglaterra. Describe a sus padres como personas cálidas y amorosas, y no puede imaginar quién querría asesinarlos. Elizabeth afirma que ella y su novio estaban en Washington, D.C. al momento de los asesinatos. Les relata lo que hicieron ese fin de semana. Para comprobar su coartada, Garner obtiene los recibos del hotel y del alquiler de un automóvil. Pero los documentos generan dudas. El recibo del alquiler del automóvil muestra que viajaron 1.076 kilómetros, pero el viaje de ida y vuelta de Charlottesville a Washington es solo de 386 kilómetros. Fui a Charlottesville a hablar con Elizabeth. Le dije que habíamos descubierto este hecho. Dijo que habían viajado mucho y que se habían extraviado en varias ocasiones. Contesté que tenían que haberse extraviado en muchos lugares para recorrer tantos kilómetros. Es inconcebible que recorrieran 690 kilómetros adicionales tan solo conduciendo en la ciudad durante 2 días, a menos que agregaran a la ecuación un viaje a Boonesboro. Garner se puso en contacto con el novio de Elizabeth para conocer su versión. ¿Sabes, Jens? Jens Sorin, un ciudadano de origen alemán, hijo de un diplomático, compartía el intelecto y la preparación en el extranjero de Elizabeth. El estudiante de Jefferson no parecía ser del tipo violento. Al igual que Elizabeth, afirmó que los kilómetros extra se acumularon al extraviarse mientras paseaban. Las sospechas aumentaron cuando se negó a suministrar una muestra de sangre y la impresión de su pie, argumentando que podía poner en riesgo el estatus como diplomático de su padre. La policía concerta una segunda entrevista con Jens, pero nunca se presenta. En cambio, el medio hermano de Elizabeth encuentra una nota de Jens en el apartamento. En ella explica que él y Elizabeth, agotados por la investigación, salieron de la ciudad. También afirma su inocencia, asegurando que no es una persona violenta. Se inicia una búsqueda, pero Jens y Elizabeth no aparecen. Varios días después, localizan el automóvil de Jens a 547 kilómetros de distancia en el aeropuerto de Newark. Los detectives creen que la pareja huyó a Europa. Con su conocimiento del extranjero, Jens y Elizabeth no tendrán ningún problema ocultando su rastro. Se da un aviso a la Interpol, pero no cuentan con un aval para proceder. No se han presentado cargos, ni se dispone de pruebas que los incriminen. La investigación se detiene por un tiempo. Lo único que la policía puede esperar es que pronto algún día la pareja se descuide y puedan ser descubiertos. Transcurren 7 meses. Los principales sospechosos se ocultaban en Europa. Luego, en mayo de 1986, un detective británico revisa el apartamento de una joven pareja arrestada por fraude con cheques. Al echar un vistazo a una serie de cartas de amor, descubre que la pareja es culpable de mucho más que fraude. Los amantes planearon un asesinato. Las cartas y un diario contaban una historia muy diferente a la que Jens y Elizabeth relataron a la policía de Virginia. Elizabeth despreciaba a sus padres y el asfixiante interés que mostraban por sus asuntos. Resentía particularmente que trataran de separarla de Jens. Ella los quería muertos. En las cartas escribió: ¿será posible hipnotizar a mis padres? ¿Hacerles algún tipo de brujería? ¿Lograr que mueran? ¿Por qué simplemente no se mueren? Los desprecio. Jens escribió que estaba dispuesto a ayudarla a formular un plan para lograrlo. Un detective de Scotland Yard se comunica con el detective Garner. Dijo: creo que están buscando a Jens Soring y a Elizabeth Hyson. Le respondo que sí, y en la conversación me voy deslizando en la silla poco a poco. Y pregunta: ¿sus padres fueron asesinados? Garner toma el siguiente vuelo a Inglaterra para confrontar a Jens y Elizabeth con sus propias palabras. Elizabeth, llena de remordimiento, admite que sabía de los asesinatos, pero que no los cometió. No había visto algo así. Regresa a Virginia a esperar el juicio. Jens admite haber asesinado a los Hyson,
pero que como ciudadano alemán esperaba que su caso se trasladara a Alemania, donde sería juzgado como menor de edad. Si era encontrado culpable, solo enfrentaría algunos años en prisión y luego se reuniría con Elizabeth. Me dijo que estaba listo para decirme la verdad. Me contó cómo se conocieron en el otoño, que él y Elizabeth se conocieron en el otoño de 1984 y se enamoraron. Y, bueno, las cosas fueron sucediendo y una cosa llevó a la otra. James le dijo a Garner que estaba tan enamorado de Elizabeth que haría lo que fuera por ella, incluso matar. Estaba fascinado por Elizabeth. Creo que era una de las primeras, si no la primera relación en la que se involucraba. Lo manipuló, haciéndole creer que era todo su futuro y que pasarían el resto de sus vidas juntos y que era su único amor. Se dejó engañar y cayó en la trampa. Pero de vuelta a Virginia, Elizabeth traiciona a su amante. Hace parecer a James como un psicópata sediento de sangre que puede matar sin mayores motivos. Afirma que vive aterrorizada luego de los asesinatos, temiendo que James la matara si informaba a la policía. El 24 de agosto de 1987, Elizabeth se declara culpable de ser solo cómplice en el hecho. Piensa que no van a ser muy duros con ella. Sin embargo, es sentenciada a 90 años en prisión. La corte entra ahora en receso. James lucha por la extradición durante 3 años, pero el Reino Unido accede a extraditarlo cuando el estado de Virginia prometa que no sería condenado a la pena de muerte de ser hallado culpable. Cuando se hace evidente que James se enfrentaría a la justicia en los Estados Unidos, cambia su historia, culpando esta vez a Elizabeth de los asesinatos. Afirma que los roles de cómplice y asesino fueron al revés. Elizabeth mató a sus padres mientras él esperaba en Washington. Mintió todo este tiempo solo por protegerla. James sabía contar muy buenas historias, pero la ciencia forense tendría la última palabra. El siguiente paso en la investigación del asesinato de los Hyson tiene lugar en el laboratorio, donde le son tomadas impresiones a los pies de Elizabeth y James. Quiero que camines hasta acá y te asegures que todo el pie toque la placa. Detente. Perfecto, ahora sigue caminando. Robert Hallett compara estas impresiones con la hallada en la escena del crimen. Se hacen transparencias a partir de las huellas. Hallett dibuja líneas paralelas en cada imagen para poder compararlas. Un detalle se distingue en la huella dejada en la escena del crimen. La bola del pie del asesino forma una meseta entre el segundo y el tercer dedo. Siguiendo esas líneas, la semejanza con la huella de James es notable. Las imágenes coinciden exactamente en esos dos lugares, en las impresiones de Surin. Sin embargo, al seguir las líneas paralelas y manteniendo la misma distancia y posición en la imagen de Elizabeth, la meseta de su pie queda abajo, significativamente muy abajo, realmente abajo. Esta es la huella que estamos examinando para determinar a quién pertenece. Voy a superponerle la transparencia de la huella del pie derecho de James Surin. El emplazamiento de los dedos, la meseta del metatarso y la base del pie, el arco y el talón concuerdan exactamente con la huella. Aquí no hay diferencias. En opinión de Hallett, James Surin fue quien dejó la huella en el lugar. El pie que dejó la impresión fue el de Jens Surin o el de alguien cuyo pie es exacto al de Jens, y nunca he visto que algo así haya ocurrido. A continuación se toma una muestra de sangre de Surin y se compara con la gota encontrada en el piso del baño de los Hyson. Y coinciden, ambas son del tipo O. Surin no puede desligarse de las pruebas del caso. Una sola huella y la gota de sangre indiscutiblemente lo sitúan en la casa la noche del crimen. Sus propias cartas demuestran la premeditación.
Durante el juicio se recrea la secuencia de los hechos ocurridos. James y Elizabeth se conocen en la universidad, pero los Hyson no creían que James fuera lo suficientemente bueno para su hija. Habían amenazado con usar sus influencias para hacerlo expulsar de la universidad. Determinados a estar juntos, James afirma que él y Elizabeth idearon un plan. Mientras ella creaba una coartada en Washington, James manejó hasta Boonesboro para matar a sus padres. Ellos lo invitaron a pasar. Él le suplicó por última vez que le permitiera salir con su hija. Derek Hyson se negó. Juró que haría todo lo que estuviese en su poder para mantenerlos separados. En ese momento, James perdió el control. Sacó el cuchillo que había comprado ese mismo día y asesinó a los Hyson. Por estos crímenes, James Sorin fue hallado culpable de asesinato en primer grado y se le condenó a 2 cadenas perpetuas. La ciencia forense no puede explicar las obsesiones letales de un asesino, pero los detectives y los científicos en los que ellos confían están motivados por una obsesión propia. Tanto en el campo como en el laboratorio, su misión es capturar al asesino, sin importar cuánto tiempo les tome.